Bien, me voy a permitir compartir pantalla con la información que les quiero compartir. Ahí ya pueden ver la pantalla. Ya se ve. Ok. El formato de planificación es una herramienta que nos sirve mucho. Ha existido la inquietud, maestros, maestras, de diferentes maestros, omitamos nombres, no es crítica, mucho menos es juzgar sus opiniones, pero algunos por comentarios que han hecho algunos de los maestros que aportan, como el doctor Ángel Díaz Barriga, que en una sesión donde compartió un poquito del plano analítico en la ciudad de Morelia, un evento que fue en el auditorio de la Michoacana, hizo mención de que no era necesario o recomendable un formato para trabajar la nueva escuela mexicana, ¿no? Que hay que trabajar por proyectos, se entiende, ¿no? Pero al final de cuentas, la sesión de educación física es esa parte más micro de la planificación donde nosotros plasmamos las ideas, la orientación, la línea de cómo vamos a trabajar esos PDAs, esos contenidos en la sesión de educación física. Puede ser parte de un proyecto donde nosotros establezcamos la cantidad de sesiones que vamos a trabajar, donde se establezcan los procesos de desarrollo de aprendizaje que vamos a abordar y a estimular en los alumnos, los contenidos a los cuales nos vamos a enfocar en cierta temporalidad, y todo eso va concretado en el formato de sesión, que a mi punto de vista, pues es una guía, ¿no? Recuerdo las sabias palabras de uno de mis supervisores que decía cuando llegaba a supervisar y que nos encontraba sin la planeación. Decía, yo sé que ustedes saben todo, que todo lo tienen en la cabeza y que saben las estrategias, los estilos y todo lo que necesitan, pero tenemos que tener el sustento de qué es lo que estamos trabajando. El maestro Armando Equiwa Barajas, que por ahí fue de mis primeros supervisores, siempre nos decía eso, ¿no? Orientándonos a que era esencial que nosotros tuviéramos pues yo le digo evidencia, ¿no? De qué y cómo es lo que estamos trabajando. Hemos tenido la oportunidad de contar con grandes críticos en algunas de las participaciones que hemos tenido en línea, haciendo algunas recomendaciones, ¿no? Y lo que vamos a trabajar ahorita no es extenso, puesto que algunos ya conocen el formato y los que no, pues ahorita lo vamos a hacer un ejercicio. Las estrategias didácticas. En el documento de Dávila Sosa sale una tablita donde maneja una cantidad muy amplia de estrategias didácticas, mismas estrategias didácticas que se proponen para trabajar la educación física en la nueva escuela mexicana. Algunas podemos considerar que las conocemos, algunas otras podemos pensar que no las conocíamos y algunas otras con un nombre a lo mejor algo cambiado o modificado, pero al final de cuentas, pues son algunas que tienen nombre de todas las que nosotros podemos utilizar. Una de las consideraciones que me mencionaba el maestro Miguel Ángel Dávila Sosa era orientado hacia las estrategias didácticas y es lo que quiero comentarles. Él me comenta que en la selección de las estrategias didácticas para el trabajo de la sesión de educación física, tenemos que tener mucho cuidado en que sean estrategias viables para desarrollarlas con las edades con las que estamos trabajando, que era lo que les he sugerido en los cursos, tanto en formación continua como en las presentaciones que hemos tenido a través de las diversas plataformas que usamos. Esta plataforma para poder grabar la sesión. Agradezco al maestro Eduardo Hernández de acá de Morelia que nos hizo favor de prestarnos esta plataforma para que se pudiera hacer la grabación de la sesión y poder compartir con los maestros que me hicieron llegar ahí muy preocupados un mensajito de que no iban a poder entrar y que querían conocer, pues lo vamos a hacer así. Gracias, maestro Lalo. En estas estrategias didácticas está la esencia, maestros. Él nos dice que no hay algo cerrado a que sean en específico ciertas estrategias para ciertos PDAs, pero que sí es importante buscar el cómo, que es a través de las estrategias didácticas,
para que nosotros podamos estimular estos procesos de desarrollo de aprendizaje en nuestros alumnos. Se leen diferente y hace mucho énfasis en que no generemos al final de cuentas un híbrido, es decir, que tenga tantito de un enfoque, tantito de otro, tantito de un programa, tantito de otro, sino que nos centremos en lo que es, en la esencia, trabajar un 100% lo que es el enfoque de la nueva escuela mexicana. Y en esa línea de trabajo yo le comentaba otra parte que es muy interesante de los estilos de enseñanza, que ahorita lo seguimos más adelante, que se relacionan, que como tal el qué es la estrategia didáctica que vamos a utilizar, que un juego motor puede desarrollarse con diversos estilos de enseñanza, que un juego tradicional lo podemos desarrollar con diversos estilos o métodos de enseñanza, dependiendo si estuviéramos hablando de música o pilateleña, pero coinciden en lo mismo, que el cómo serían los estilos y el qué serían las estrategias, dependiendo del contexto, de las características, de los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos, contextualizando las necesidades para que nosotros podamos hacerlo. Les compartí por ahí en PDF una sesión desarrollada, la cual pues se trabajó en base a las consideraciones del maestro Miguel Ángel Dávila Sosa y lo que nos comentaba Austel Rivera, para que podamos entender cómo estructurar la sesión de una forma más sencilla. Yo le hacía énfasis, no sé si recuerden, ya les había comentado, y lo vamos a ver también más adelante, la estructura de la sesión, que eliminamos ya la parte inicial, medular y final. Luego me han hecho llegar creo yo, o quiero pensar de buena fe, ¿no? Mira, este se parece al que tú hiciste, ¿no? Y le digo, no, no se parece, es una, es una foto de lo que estamos trabajando, pero pues la esencia es la que le vamos a generar nosotros a partir de la creatividad que estemos manejando. Las estrategias didácticas ya las unificamos en el formato, es decir, antes les decía yo, estas son las que hemos conocido siempre, estas otras son las que se rescatan de aprendizajes clave y estas otras, en la última modificación que le habíamos hecho, se agregaron las que propone Dávila Sosa en el documento del enfoque, pero ahora ya están unificadas en una sola lista en orden alfabético para que sea más fácil ubicar las estrategias y nosotros podamos seleccionar de una amplia gama para ver cuál es la que mejor funciona para trabajar con mis alumnos, ¿ok? Los estilos de enseñanza. Un error que menciona y sin agraviar a los responsables de esta propuesta, me decía tanto él, lo platicamos también con el maestro Hugo Enrique Medina Cruz, si lo ubican, ahora que tuve la llamada con Dávila Sosa, sobre el formato que tienen los supervisores ahora aquí en el estado de Michoacán, desconozco si sea el mismo en los otros, pero tan solo en Colima no, ni en el estado de México. Pero ese formato en los estilos de enseñanza nos cierra a dos, que es descubrimiento guiado y resolución de problemas por ser estilos de enseñanza activos. Pero, pues limita, ¿no? Yo le decía, es que en el formato los supervisores van a observar si trabajamos uno u otro o ambos, pero es si se observa el estilo de enseñanza que estamos nosotros desarrollando. Esa es una. Y él me dice, no, ¿por qué? Incluso fue la recomendación, omite el apartado de estilos de enseñanza en tu formato. Dice, porque tú puedes tener una sesión donde vayas desde el inicio con un mando directo, de pronto tienes la necesidad de utilizar una asignación de tareas, le brincas a un descubrimiento guiado, luego a una resolución de problemas, a una libre exploración, a una enseñanza recíproca, dice que no son 100% trabajados. Y coincido cuando yo les comentaba del mando directo, les decía, ¿conocen los tipos de voces? No, pues sí, no, pues no. Son estos tipos de voces los que manda el método y por ser método tendría que respetarse. Y él dice, bueno, puedes tener a lo mejor la voz preventiva, explicativa y ejecutiva y no implementar la correctiva y no estamos completando en un 100% el método o el estilo de enseñanza. Y así podemos ir brincando conforme se esté trabajando la sesión, que haya una libertad. Dice, la autonomía profesional no hace referencia a que todo esté estructurado o a que hagas lo que quieras. Dice, pero si en tu enseñanza, en tu proceso, porque ahora hablamos de proceso, tú decides modificar o implementar diferentes estilos, es válido. La finalidad es estimular el proceso. No nos enfocamos ahora en el docente, sino la esencia de lograr estimular estos procesos en los alumnos. Otra recomendación fue acerca de los indicadores de evaluación.
Y yo le decía a él que es muy complicado, los grupos son muy amplios y es difícil como establecer una evaluación individual durante la sesión. Y él me explicaba que es recomendable como generar un apartado en los indicadores de evaluación que vayamos siendo más específicos, pero pues la verdad es algo muy amplio porque nos ponía el ejemplo y platicábamos y me decía, ¿qué evalúas tú o en una sesión o en una actividad de equilibrio estático? Digo, pues que mantenga la postura cierto tiempo. Si la indicación es que sea en un pie, pues que no tambalee tanto, que no gire, que mantenga la vista fija en un punto para mejorar el equilibrio. Me dice, ¿cómo sería un 4, un 3, un 2 y un uno, siendo el 4 la mejor evaluación? Y al un 4 pues que mantenga la posición sin moverse ni tambalearse. Ok, ¿cómo sería un 3? Pues que en ocasiones recupere el control de la postura, adecuando nuevamente en base a la respiración. Va. Un 2 digo, no, pues que baja en varias ocasiones el pie. Y un uno, digo, pues que no logra mantener un tiempo considerable la posición. Dice, sí, entonces todo eso tendrías que integrar para tú poder evaluar cómo es un 4, un 3, un 2 y un uno en tus indicadores de evaluación, pero por ahí hicimos un ajuste que ahorita les vamos a explicar y a recomendar. Otro sobre la estructura de la sesión, en algunos formatos que he visto, que me han compartido, he visto en YouTube, que han compartido por ahí en los grupos, hemos tenido la observación de que todos siguen retomando o tomando en cuenta la estructura de parte inicial, medular y final. Y en cuanto a la estructura de la sesión, él habla de que hay una libertad, de que podemos nosotros desarrollar a través de lo que se presenta durante la sesión, que si no es momento como de tomar una retroalimentación, pues puede esperar, o puede que el espacio para tener una retroalimentación se dé al inicio de la sesión en base a conocer el contenido que hemos venido trabajando, que respetemos esa secuencia para que no se pierda la noción de lo que hemos estado trabajando con los alumnos en los contenidos conceptuales, que sería lo cognitivo, que también tiene que haber un aprendizaje dentro de la sesión. Entonces, esos momentos pueden variar e incluso una vez estructurada el plan de sesión, las estrategias didácticas pueden ser omitidas, modificadas o intercambiadas de momento. Es decir, si yo tengo en la planeación que voy a empezar con una activación física musicalizada, ya pongo mi música, eh, planeo un juego motor, después un circuito motriz y después un juego simbólico y al final una actividad de yoga. Pero la secuencia o la dinámica de la sesión me orilla a modificar y empezar con el yoga porque los niños están muy intensos y que podemos ir jugando con los momentos, que podemos omitir incluso desarrollar toda la sesión con solamente dos estrategias didácticas, cuatro o cinco, dependiendo de la funcionalidad que se vayan teniendo y de los logros en cuanto a lo que se plantea hacer. Otra cosa que comentábamos, tanto con Ausel como que me interesó manejarlo con Dávila Sosa, los elementos de la educación física, que hay que conocer como tal para poder enseñar. Y me dice él, si no entiendes qué es motricidad, ¿cómo vas a trabajar motricidad? Si no entiendes qué es corporeidad, ¿cómo vas a trabajar corporeidad? Creatividad motriz, tienes que entender también qué es lo que vas a trabajar en cada uno de los elementos. Y en base a esta propuesta vamos a estructurar, espero que de aquí a unas, wow, o pudiera ser a lo mejor la siguiente semana, trabajar una sesión virtual de cómo se les ha invitado para conocer y abordar un poquito más específico los elementos de la educación física que se manejan como motricidad, corporeidad y creatividad motriz, que los estaríamos analizando en una sesión virtual, con el afán de entenderlos y comprenderlos. El anexo no se limita a las imágenes que vemos de los diferentes elementos, la pirámide de motricidad, el rompecabezas de corporeidad y por ahí el foquito de creatividad motriz, sino que tiene una esencia y tiene mucho más contenido de lo que se espera que se aborde en cada uno de los elementos y es lo que estaríamos abordando para que tengamos un poquito más aporte en esta estructura de los elementos. Contenidos y PDAs. Hemos estado acostumbrados, como les digo, y sobre todo en el estado de Michoacán, a querer ver en específico lo que es el contenido que quiero trabajar o la capacidad, es decir, la coordinación, si voy a trabajar equilibrio, si voy a trabajar postura, si voy a trabajar respiración, si voy a trabajar adaptación, sincronización, ritmo,
hemos querido verlo así y ahora no lo encontramos de esa manera, pero en el mismo anexo, como ya les había comentado en la página 19, encontramos esta tablita donde nos explica que se dividen las capacidades, habilidades y destrezas en 4 aspectos. Esta tablita, creo que no se ve porque estamos acá difuminando el fondo. Pero en esta tablita nos habla de las capacidades perceptivo-motrices, que son las sensopercepciones que conocíamos anteriormente, o las capacidades psicomotrices que vienen siendo las condicionales, que por ahí les compartí una imagen comparativa entre Nueva Escuela Mexicana y lo que es también el motriz de integración dinámica, como para entender un poquito, no comparar. Habilidades y destrezas motrices, que vienen siendo los patrones básicos de movimiento o experiencias motrices básicas, y las capacidades sociomotrices, que van más orientadas a los temas transversales que podemos trabajar, que era integración social en motriz de integración dinámica. Nosotros ubicamos en los PDAs que nos hace mención que el PDA, por ejemplo, de preescolar para primero, explora movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad para favorecer a través del movimiento, ¿no? Locomoción, manipulación, estabilidad, ya entendemos que son patrones básicos de movimiento. En el apartado de habilidades y destrezas motrices nos dice cómo caminar, correr, saltar, reptar, lanzar, atrapar, patear, girar, rodar, entre otras. Haciendo mención, maestros, que la estabilidad no va orientada al equilibrio. El equilibrio los podemos encontrar en las perceptivo-motrices y como tal lo maneja ahí como una de las capacidades. Es decir, los mismos contenidos nos hablan sobre lo que queremos trabajar o tenemos que trabajar y estimular. En el de capacidades perceptivo-motrices, pues está claro. En el de habilidades y destrezas motrices también, físico-motrices y sociomotrices. Es solamente entender cómo leer los PDAs que se trabajan para cada contenido. En preescolar tenemos el contenido y un PDA por grado, que analizándolo hay una modificación solamente, o se pudiera decir, en cuanto al verbo que indica la acción. Para primero es explora, para segundo es combina y para tercero y preescolar adapta. Movimientos de locomoción, manipulación, estabilidad. Seguimos trabajando sobre la misma línea, lo que no podemos hacer es brincarnos a trabajar o a combinar PDAs de otros grados, pero sí favorecer o mejorar una vez que se haya alcanzado el proceso. ¿Y cómo conocemos el avance del proceso? Pues a través de una evaluación formativa que lo hemos analizado en el consejo técnico anterior. Digo analizado porque no lo hemos entendido, puesto que la realidad es como que no nos toman mucho en cuenta, ¿no? En los consejos técnicos, que espero y ojalá, pues sí hubiese varias escuelas donde se le tome en cuenta un 100% al docente de educación física para la cooperación y trabajo proactivo en este proceso de codiseño que hemos estructurado. Yo les digo que lo tomemos con calma, ¿no? Y que nosotros tengamos la paciencia de en lo que resta del ciclo escolar, pues nosotros nos podamos ir ajustando y adaptando al cambio, a este cambio de paradigma donde nosotros esperemos que al inicio del siguiente ciclo escolar, pues estemos con todas las herramientas necesarias para poder trabajar en un 100% la nueva escuela mexicana. En este siguiente momento, maestros, quiero compartir el formato en Excel ya con las modificaciones que se le hicieron, que ya quedó completo. Yo les comenté en el grupo, nah, sí lo terminó. Todas las fases, pero no. Sí nos tomó por ahí trabajo para volver a registrar la base de datos de los PDAs, de las estrategias didácticas ya unificadas. Entonces sí nos tomó algo de tiempo, pero ya con esta base que tenemos, sin problema nos aventamos en esta semana los otros formatos, que hemos caído en una dinámica y les comento, luego ya en los grupos, pues casi estamos esperando que nos llegue todo, ¿no? Y por ello quise modificar la dinámica y los que están por aquí ahorita en la sesión, pues es con los que vamos a empezar a compartir los formatos. Para también los que van la grabación, pues por ahí ponerse en contacto para ver. ¿Por qué, maestros? Porque pues también hay que dar, ¿no? Para recibir. Yo creo que este altruismo que hemos tenido, pues no lo vamos a dejar de tener, pero pues a manera de agradecimiento, digo yo, pues podemos aportar con las actividades que se piden, ¿no? Si les digo, bueno, vamos a compartir
en base al formato sesiones que ustedes puedan estructurar para sus niveles educativos, pues las elaboremos y las compartamos en el grupo para que las hagamos de nosotros, pero que sea un grupo proactivo, que tratemos de tener esa responsabilidad de también compartir de lo que nosotros generamos. Tuvimos un grupo muy bonito en los cursos de formación continua, compartimos mucho, también yo me voy a dar a la tarea de hacer el compendio de todo lo que se reunió y compartirlo en el grupo y pues con la autorización de los participantes por ahí compartir con los demás. Trabajamos muchísimo la cuestión del TEFE y la planeación en educación física que por ahí les pasaríamos a compartir, pero pues vamos a ubicarnos ahorita en lo que es el formato que ya estábamos nosotros trabajando para que veamos la diferencia. Este primer formato que les comparto es para la fase 5 de educación primaria, pero pues nada más es para que puedan entender lo que se modificó. Los ejes articuladores es importante tomarlos y pues les comento que fue como que un visto bueno de la forma en la que se proponía el trabajo. En este apartado de aquí, igual ahorita lo voy a hacer un poquito más amplio, tenemos esta estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, espacio de trabajo, los materiales, la metodología y los PDAs vinculados para poder trabajar. En esa línea, nosotros vamos a omitir este espacio que nos sugiere Miguel Ángel Dávila Sosa, puesto que hace referencia a un contenido pedagógico, lo nombra así, no didáctico. Es decir, que no tiene que aparecer en el formato de sesión o de planificación, porque nosotros decidimos en qué momento usarlos. Es como, pues, un estilo propio que nosotros tenemos tomando como base los estilos de enseñanza de Pila Teleño Musca Moston. Al final de cuentas dice que nosotros los hemos modificado a necesidad o a forma de que nos favorece nosotros trabajar las estrategias didácticas. Estas estrategias teníamos este primer apartado donde desplegamos y teníamos las de aprendizajes clave, luego desplegábamos igual y el otro las que hemos conocido comúnmente, ¿no? Teníamos 3 apartados para elegir estrategias didácticas. Los materiales, pues una lista pequeña que también igual les enseñaría, ya que está en los formatos completos de fase 2 a fase 5, para cómo agregar y ya todos me aparezcan en la lista desplegable. Espacio de trabajo igual a necesidad, igual les decía a los de la costa, pues le pueden poner aquí en la playa o donde estén trabajando. Y aquí en el apartado de las propuestas didácticas para el proceso de desarrollo, pues venían los espacios para que nosotros colocáramos a necesidad lo que vamos a trabajar. Esa es una de las sesiones y igual se las voy a compartir que hacemos ya con los alumnos de la licenciatura. Pues yo les digo que tienen una muy buena oportunidad porque están aprendiendo pues de lo nuevo, de lo que les va a servir cuando ellos salgan a la selva de lo laboral y hacen buenas planificaciones adecuadas. Aquí les quise poner porque son estrategias didácticas que son adecuadas para el trabajo de lo que se está proponiendo, que es en base a las capacidades, habilidades y destrezas motrices que se trabajan en el nivel en la fase 5, perdón, de primaria. Los indicadores de evaluación tienen este apartado, ajustes razonables y observaciones, y la lista o listado de recomendaciones que se toman en cuenta a partir de la evaluación. Ese es el formato que teníamos. Ahora, las modificaciones que se le hicieron, pues al final de cuentas quedó mucho más funcional. El PDF que les compartí en el grupo de Mires es esta sesión, justo la trabajé el día de hoy, dije, bueno, vamos a implementarla para ver cómo nos funciona, porque luego por ahí decían, no, es que son muchas estrategias didácticas, 3, 4, 5. Dije, bueno, qué maravilloso quienes las dan en dos, ¿no? Dos estrategias, qué bueno que les funcione. Fase de aprendizaje, fase 2, campo formativo del humano y lo comunitario. Fase 2, preescolar, profesor, jardín de niños, clave centro de trabajo, tercer grado de preescolar, grupo A, sector 8, zona 18, turno mixto,
Segundo trimestre, diciembre-marzo, es el periodo que comprende. Nos vamos a lo didáctico, sesión 1, que tiene la opción desplegable para trabajar hasta 15 sesiones. Seleccionamos aquí como sesión 1 porque empezamos una secuencia. Contenidos, si tenemos capacidades y habilidades motrices, posibilidades expresivas y motrices, estilos de vida activos y saludables, pensamiento lúdico divergente y creativo e interacción motriz. Nosotros trabajaremos con capacidades y habilidades motrices. Ejes articuladores, colocamos aquí vida saludable, igualdad de género, inclusión y pensamiento crítico. La forma o recomendación de trabajarlos es de manera transversal, es decir, como parte de un contenido actitudinal, donde lo hagamos a través de la mención de estos contenidos o de estos ejes con nuestros alumnos, usando una transposición didáctica donde sea adecuado la enseñanza que se le da al alumno. Procesos de desarrollo de aprendizaje, les comentaba que modifica solamente en lo que son los verbos, pero aquí tenemos la opción que nos dice adapta sus movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad ante las situaciones que se le presentan para favorecer la precisión y control de sus movimientos. ¿Ok? Bueno, metodología, aprendizaje, servicio. Aquí están las cuatro, metodologías. El espacio queda ahora en este lugar, de esta celda, y ya nos queda más práctico la cuestión de los materiales. Ya no tendremos opción para escribir un material, pero les comento ahorita de rápido cómo agregarlo para que nosotros podamos hacer la modificación y colocar los materiales que necesitamos por lo regular. Les digo porque no todos los contextos son iguales y a lo mejor no tenemos los mismos materiales. ¿Qué tenemos? Aros, bastones, bocina, canicas, colchonetas, conos, costales, cuerdas, escaleras de agilidad, fichas, maracas, pañuelos, pelotas, pelotas de goma, pelotas de vinil y zancos. Son algunos de los materiales que tenemos. Les digo, pueden poner cocos o podemos tener este periódico, podemos colocar tijeras, estambre, no sé. Y ya lo podemos agregar. Ahorita al final les voy a comentar cómo se agrega para que nosotros lo podamos trabajar, ¿sale? Ese es el espacio de materiales. Lo práctico ya no está el estilo de enseñanza. Si ven, ya está omitido. Luego pasamos aquí a propuestas didácticas para el proceso de desarrollo de aprendizaje. Si ustedes observan, ya no encontramos tampoco mencionadas arriba las estrategias didácticas porque era repetitivo y a la recomendación que se ha hecho. Por ahí también en una primer modificación que se hizo de la primer propuesta, también le agradezco al maestro Iván, por ahí teníamos la incertidumbre y lo modificamos con algunas recomendaciones también que él me hizo y fue como que comenzamos a trabajar las modificaciones. Propuestas didácticas para el proceso de desarrollo de aprendizaje. En un primer momento les digo, a lo mejor no está como explícita la cuestión de la parte inicial, medular y final, sin embargo, pues tenemos que dar un inicio, tenemos que dar la bienvenida y sobre todo presentar a nuestros alumnos qué es lo que vamos a trabajar. Ajá. Entonces, ya vamos a comenzar con la rutina musicalizada con la canción El pollo con una alita, ¿no? Es la canción que vamos a trabajar para entrar en ambiente con los alumnos. Luego, aquí tenemos ya estas opciones. En azul colocamos las estrategias, maestros. En verde colocamos nosotros los ejes articuladores. ¿Cuál fue la funcionalidad y que quedó mucho mejor, les digo yo? Pues tenemos la opción de nosotros elegir las estrategias directamente del desarrollo. Es decir, en el proceso que se marca, los momentos los ponemos en dos espacios. Es decir, trabajaré una estrategia didáctica y posterior a ello trabajaré con un eje articulador. Así lo vamos a hacer a necesidad. Aquí alcanzamos a colocar 4 estrategias didácticas con 4 ejes articuladores. ¿Qué podemos hacer? Omitir y decir, bueno, a lo mejor estos yo no los necesito. Estos los omitimos, ¿no? Y trabajo solamente 3 estrategias y 3 ejes articuladores. Mi sesión tampoco necesito una tercera estrategia. Solamente trabajaré con 2 estrategias y trabajaré con 2 ejes articuladores.
o hasta tres. Puedo decir, bueno, es que mejor voy a integrar otro eje articulador de inclusión y voy a trabajarlo los dos y una actividad que hable de inclusión. Adelante. Da la oportunidad de que nosotros lo podamos trabajar a lo que es funcional para nosotros. Ok. Entonces ponemos aquí el ejemplo, juego de fantasía, que es una estrategia que ya nos aparecen aquí, pues ya una lista que creció demasiado y es más fácil ubicar. Iniciamos con la rutina de activación física que tenemos en el listado de Miguel Ángel Dávila Sosa. En su documento es con la que comienza. Luego dicen, si nos toca o no nos toca, pero ya esa duda luego la aclaramos. Acantonamiento y de ahí se bajan en orden alfabético, maestros, hasta los tipos de juegos. Tenemos recreación, torneos, la última es la visita guiada. Pero comenzamos con actividades circenses, con acantonamientos, acuáticas, motrices, manuales, actividades con naturaleza muerta, ecológicas, de tiempo libre, bailes, actividades alternativas, colaborativas. Tenemos una cantidad bastante amplia para que nosotros sigamos trabajando con las mismas estrategias. Pero bueno, aquí están todas las estrategias que unificamos en un solo apartado. Tanto en esta como en las demás azules nos aparece la misma cantidad de estrategias didácticas para que nosotros las podamos seleccionar. Juego de fantasía, el piso es lava. Ya entendemos que esta actividad consiste en invitar a los alumnos a que se desplacen por el espacio donde está desarrollando la sesión. Tendremos aros distribuidos en todo el lugar y cuando el profesor da la consigna el piso es lava, los alumnos tienen que correr a buscar un aro y colocarse dentro de él. Hablamos de variabilidad de la práctica del docente de educación física y en esa línea nosotros podemos recomendar variables dentro de, es decir, les podemos decir que tienen que estar dos alumnos dentro de un aro, que puede estar solamente un alumno parado en un solo pie. O podemos ir eliminando aros a manera del jueguito de las sillas y algunos se tengan que quedar sin aro para que sea más motivante de, chin, tengo que ganar uno, ¿no? Ya usar ese pensamiento estratégico, perdón, donde el alumno está visualizando hacia dónde debe de correr cuando dé la indicación. Está el vivo que da vueltas alrededor del aro para ganarlo, pero pues es algo que podemos ir trabajando en base al desarrollo. Vida saludable, vamos a hablar con los alumnos sobre la importancia de la higiene y el cuidado del cuerpo, enfocándose en el lavado de manos y la necesidad de bañarse. Es un tema que trabajamos y que utilizamos técnicas para unir o reunir a los alumnos y bajarles la información de un tema transversal o de la explicación de la siguiente actividad. Juegos tradicionales, los congelados. Por ahí les puse una pregunta que estuvo muy buena en el grupo de Mides, donde si un juego tradicional al implementar una variable se convierte en un juego modificado. Hubo respuestas buenas, otras también, todas aportan, pero la esencia de modificar un juego va orientado a la iniciación deportiva. Entonces, es hacia allá que van los juegos modificados. Y no deberíamos de colocar, por ejemplo, un juego modificado en preescolar, porque es una modificación de un deporte, convertirlo en un juego. Los congelados en este juego, los alumnos se desplazan en el espacio designado, se invita a los alumnos que quieran tomar el rol de congelar, tratando de que sean niños y niñas. Estos tendrán que perseguir a sus compañeros y al tocarlos tendrán que decir congelados y tendrán que adoptar una posición sin moverse. Serán salvados cuando alguien de sus compañeros lo toque y diga descongelado y podrá moverse. Luego trabajamos igualdad de género, hablar con los alumnos acerca de que todos tenemos las mismas oportunidades para realizar actividades físicas o practicar cualquier deporte sin importar el género. Igual opción nos tienen los 7 ejes articuladores para que nosotros los podamos seleccionar. Actividades circenses, el circo. En esta actividad realizarán actividades de lanzar y atrapar utilizando conos, aros y pelotas, procurando ir elevando de a poco la dificultad en las actividades y centrar el trabajo en las propuestas de los alumnos al combinar los materiales y las variables que se pueden ir integrando. Es decir, nosotros somos malabaristas y en este acto del circo tenemos que hacer actividades de lanzar y atrapar. ¿Cómo podemos combinar lanzar y atrapar con un aro y una pelota y que generen propuesta a los alumnos? ¿Cómo podemos lanzar y atrapar con un cono? ¿Sí? Entonces estaremos nosotros adecuando el desarrollo de la estrategia. Les digo yo,
Nosotros tenemos la facilidad de, una vez teniendo la línea de trabajo, que en este caso pues es la estrategia didáctica, cuando desarrollamos la estrategia en la sesión, pues ya se da a la necesidad o al ritmo que estemos trabajando y a las condiciones de los alumnos, porque no siempre los encontramos igual, pero son las adecuaciones que nosotros vamos a ir realizando en el proceso de la sesión. Inclusión, hablar con los alumnos sobre lo importante que es respetar a las personas con diversidad funcional y hacer énfasis en que merecen las mismas oportunidades en sociedad y en el área laboral. Una persona con silla de ruedas tiene la misma posibilidad de acceder a la educación, por ejemplo, ¿no? Y otra persona, a lo mejor que tiene alguna amputación, pues tiene la misma opción laboral, de jugar, de practicar algún deporte. Otro juego libre es los inventores. En este juego se les da la libertad a los alumnos de que generen actividades motrices, de que ellos a partir de su creatividad propongan utilizando los materiales con los que se ha trabajado en la sesión y en diferentes espacios. Pueden ser individuales o de forma colectiva. Es decir, ya terminamos la sesión, vamos a cerrar con este juego donde ustedes van a ayudarme a generar actividades que a ustedes se les ocurran. Podemos decir, traten de que no se repitan las que ya hicimos en la sesión. ¿Qué pueden jugar con ese material que tienen? A lo mejor te van a decir de desplazar material, de lanzar materiales, de utilizar materiales para construir algo, no sé, pero el día de hoy nos funcionó muy padre. Hicieron y construyeron, por ejemplo, un alumno coloca dos conos separados al mismo tamaño del aro, pone el aro arriba y él dijo que hizo una canasta de básquetbol y quedó padre, ¿no? Ya de ahí empezaron que a lanzar la pelota y empezaron a invitarse, ya luego todos estaban jugando a lo mismo, pero es padre, les digo, los alumnos tienen una creatividad que nos sorprende en ocasiones y pues es una forma sencilla de piratear nuestras actividades. Pensamiento crítico, hablar con los alumnos sobre el aprendizaje y las diversas formas en las que ellos pueden aprender, partiendo de lo que ya conocen, es decir, puedo trabajar la manera de retroalimentación. ¿Qué aprendimos hoy? ¿A qué jugamos? ¿Para qué nos sirve nuestra casa? ¿Para qué nos sirve nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos utilizar esto que aprendimos? Que a lo mejor las respuestas sorprenden. Ya le voy a atinar a un perro cuando vaya pasando para aventarle una piedra, ¿no? O no son tan creativos que luego nos sorprenden. Y luego, en el formato, integramos aquí los indicadores de evaluación. La propuesta fue del maestro Dávila Sosa orientarla hacia la estrategia didáctica. Y fue lo que hicimos en base a las estrategias que trabajamos, conectarlo con los indicadores de evaluación. Le omitimos indicadores de logro y solo queda evaluación. Nos dice, los alumnos logran desplazarse libremente por el espacio, reaccionar a la consigna y mantener la postura dentro del aro. Cuando hablamos del juego El piso es lava, ¿no? Y mantenemos, puede ser algunas veces, se les complicó, chocaban, no atendían la indicación, los atrapaban muy fácil, caían, no podían entrar dos dentro del aro. Y lo que nos hacía mención él es a colocar eso, por ejemplo, ¿cómo sería un 4, un 3, un 2 y un uno de la primera estrategia? Pero tendríamos que dedicar una evaluación solamente a una estrategia didáctica, le dije yo. Y si hacemos un indicador para cada estrategia, dice, pues también funcionaría, pero pues sería de verlo, ¿no? Ok, entonces fue lo que nosotros propusimos, que se genere una indicación de evaluación por cada una de las estrategias o incluso sobre un eje articulador. Los alumnos logran evitar ser congelados por sus compañeros y una vez congelados mantienen la postura sin moverse y nosotros podemos evaluar, ¿no? Los alumnos demuestran diversas formas de lanzar y atrapar manteniendo la vista en los objetos que lanzan. Hay unos que les dicen lanza y golpea, ¿no? Y la avientan justamente para otro lado. Los alumnos proponen más de una actividad creativa y colaboran con sus compañeros, pues sí lo observamos muy bien. Los alumnos participan, proponen, colaboran y respetan las reglas durante la sesión. Eso lo podemos observar en la cuestión actitudinal. Y ya estamos evaluando algunas de las estrategias y por ahí la cuestión actitudinal dentro del formato. Estos pueden ser modificados. Excelente, bueno, malo, regular, necesita mejorar. 1, 2, 3, 4, 5, no sé, depende de la indicación que nosotros vayamos a dar. El formato tiene esa ventaja, maestros, que una vez que lo tengan ustedes,
sin problema lo podemos trabajar. Observaciones en caso de que haya una situación relevante, ajustes razonables en caso de que tengamos algún alumno con alguna diversidad y se tengan que adaptar las actividades, listado de recomendaciones. A lo mejor casi no vimos como que tengan un control en cuanto a lanzar y atrapar y se les complica. Y podemos a lo mejor aquí generar o proponer actividades en casa para favorecer la manipulación de objetos. Lo podemos vincular con lo que hemos estado trabajando de educación física comunitaria, donde nosotros generamos actividades de educación física en casa, ¿no? Y ya, bueno, pues pongo actividades de manipulación para que ellos lo trabajen en casa. Y es una forma de favorecer lo que estamos trabajando con nuestros alumnos. Y eso es lo que hemos modificado y creo y pretendo que sea un poco más funcional con lo que hemos estado eh, creciendo y mejorando a mi punto de vista, obviamente, este proyecto, que espero que sea de su agrado. Y así como está para preescolar, tenemos aquí las fases o los grados, perdón, para fase 2, primero, segundo y tercero. Y en base a ello, pues se generan o se aperturan los PDAs que vamos a trabajar. Y las estrategias didácticas, pues ya están establecidas, ya tenemos los ejes, tenemos aquí la metodología, el espacio, los materiales, el PDA, ejes articuladores, contenidos, número de sesión, periodos y pues los datos administrativos que comprenden al formato. Maestros, voy a dejar de compartir y por aquí, está el maestro Iker de cabeza. Doy la apertura para si tienen alguna duda, algún comentario, para que nosotros podamos mejorar la sesión. Adelante, maestro, si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Yo, maestro Luis Antonio. Adelante, maestro Miquel. Mire, una duda en lo de la metodología. ¿No le comentó nada el maestro, Miguel Ángel Sosa, que en la metodología de aprendizaje-servicio lleva unas fases? El punto de partida, organicemos las actividades, creatividad en marcha, compartamos y evaluamos lo aprendido. ¿Se tienen que llevar o en educación física de cierta manera se omiten y solo hacemos el listado de las actividades? Ok, va, excelente pregunta. Dentro de los mismos formatos que les comentaba yo que me hacían llegar, vemos algunas propuestas donde en el desarrollo de la sesión encontramos los 5 pasos de la metodología. Y yo les digo que la educación física es a percepción, ahora en la nueva escuela mexicana. Sin embargo, cuando nosotros mencionamos metodología, aprendizaje, servicio, en la propuesta que nosotros tenemos, es como tal la metodología, aprendizaje, servicio, convertirlo en un tipo de unidad didáctica, donde integremos estas sesiones que se generan dentro de la metodología. ¿Por qué? Porque en las mismas fases o pasos que nos marca la metodología, aprendizaje, servicio, ahorita la voy a abrir de rápido para ser más específico, es en sugerencias metodológicas. Nos vamos aquí a aprendizaje de servicio. En el número 1, que es el punto de partida, déjenme admitir, ok. Y les digo por qué, porque sí me sonó y sí vi muchas propuestas así. Nos dice que este proyecto de aprendizaje de servicio pueden hacer del interés de los alumnos y quienes serán los protagonistas. Y hablamos de los protagonistas como los alumnos, los docentes y el docente de educación física. En el apartado de lo que sé y lo que quiero saber, hay una parte muy importante, maestros, que es por eso que yo, en lo personal, considero que los 5 puntos que maneja aprendizaje de servicio no van dentro de un formato de una sesión o no podemos trabajar los 5. Les explico por qué. Lo que sé y lo que quiero saber nos dice, durante esta etapa habrá que guiar actividades para conocer la realidad sobre la que se trabajará, por lo que es indispensable que el maestro recabe información, identifique los recursos con los que se cuenta y establezca vínculos con la familia y la comunidad, instituciones públicas. Tan solo con eso se los dejo, maestros, y se lo copio y pego para que lean con calma en el chat del Zoom, porque no podemos hacer eso que nos comenta los pasos o los momentos de la metodología, no lo podemos hacer en una sesión, maestros.
No podemos ir a hacer una contextualización, a recabar información, a vincular y trabajar con la familia dentro de este momento que trabaja la metodología aprendizaje-servicio. Conozco los pasos. De hecho, hay una propuesta donde se estructura y tanto la contextualización como la programación, la dosificación, evaluación inicial y sumativa y los formatos de planificación los ubicamos nosotros en cada uno de los puntos de lo que es la metodología aprendizaje-servicio. Mi respuesta, maestro Miquel, a su pregunta es esta, puesto es la percepción que yo tengo, que este apartado de establecer vínculos con la familia y la comunidad, en ese punto número 2, creo yo, no lo pudiéramos estar desarrollando cada sesión. Metodología aprendizaje-servicio, además de esto, se sugiere, así que podemos trabajar por proyectos sin ningún problema, podemos trabajar por problemas, pero pues es una opinión muy personal, maestro, para que luego dice, no, es que no es así, es mi percepción. Leyendo cada uno de los puntos, porque yo puedo decir, ya ha pasado, y porque platico con muchos maestros, me dicen, oye, pero en un formato vi que viene la etapa uno de punto de partida, lo que sé, lo que quiero saber, organicemos las actividades, creatividad, marche, compartamos y evaluamos lo aprendido, vienen en una sesión. Y yo les comento lo que le acabo de responder al maestro Miquel, que no podríamos hacerlo, porque nosotros hablamos de una cantidad mayor de actividades para poder lograr saber sobre el contexto, vincular con la comunidad, con los padres de familia, para poder trabajarlo. En el punto uno también nos habla de que se recomienda que en esta etapa se involucre a quienes serán los aliados y nos habla de colaboradores y actores y la comunidad escolar y familia. No tenemos allá los papás, no tenemos ahí a los diferentes actores de la comunidad para que nosotros seamos objetivos y leamos, porque luego si lo vimos en un formato, no es que es así porque ahí viene metodología, aprendizaje, servicio y viene del 1 al 5, pero a lo mejor no nos dimos el tiempo de leer en el libro de sugerencias metodológicas lo que refiere a cada uno de los puntos de la metodología, maestro. Esa sería mi respuesta, espero responderla. Sí, maestro, muchas gracias. Agradezco la información. Se lo comento porque aquí en el Estado de México, en el sistema estatal, sí nos piden, ¿no? Que por sesión manejemos una fase de cualquier metodología activa. Por ejemplo, en la sesión uno veamos lo que es el punto de partida, pero sí es bastante complicado, ¿no? Y es bastante trabajo para irlas armando. Y entonces les hacíamos la sugerencia que por qué no lo trabajamos como está aquí manejando, unidades didácticas. Pero sí, en ocasiones, pues como que cada autoridad lo entiende de una forma diferente y es complicado, ¿no? Es muy complicado. Gracias, maestro. Por nada. Sí, mire, tenemos una autonomía profesional, maestro. Dense la oportunidad de experimentar. Yo les digo que tenemos que todo lo que resta del ciclo escolar para echar a perder y aprender de los errores y adaptar a algo mejor. Si en un punto de partida nosotros en la propuesta que tenemos manejamos la contextualización y la evaluación o diagnóstico inicial de las capacidades de nuestros alumnos y se especifica en el proyecto, se implementa el formato y lo trabajamos. Pero sí pudiera funcionar así, porque a lo mejor en la sesión, pues sí, aquí hablamos de comunidad y es complicado tener ahí a los papás o que los niños conozcan ciertos datos del contexto. Entonces, sí darnos la oportunidad de también trabajar fuera de la escuela los puntos que nos maneja la metodología. Pero como usted lo dice y muy, muy asertivo, pues cada autoridad, cada estado, cada región, cada sector, cada supervisión tiene ideas diferentes que de trabajarlo y la verdad ahorita sería un volado poder decir, así debe de ser. No tenemos una guía, un libro que diga, bueno, tenemos el anexo, tenemos el enfoque de Dávila Sosa, pero no hay una guía de trabajo, no hay una línea de lo certero, de lo que sea verdad. Pero gracias, maestro, por la participación. ¿Alguien más?
Maestro Iván, igual me voy a permitir leer lo el que me mandó aquí en los mensajitos. Nos dice el maestro Iván, que sobre los ejes articuladores sugiero no hablar, sino que hay actividades o acciones para. Sí, incluso sí lo mencioné cuando estábamos trabajando eso. Les explico por qué no actividades, porque si nos saturaríamos ahora sí que de estrategias, ¿no? A lo mejor lo podemos limitar a trabajar un solo eje articulador. Me aviento dos estrategias didácticas, un eje articulador con una actividad a lo mejor de cuidado del medio ambiente, hablar de reuso y reciclaje con actividades y lo podemos hacer, pero eso es ya lo que yo les comentaba que podemos hacer. En el formato ustedes pueden ponerle ahí vida saludable y en lugar de ponerle como yo lo coloqué, hablar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, una estrategia didáctica que nos ayude a que el niño entienda y aprenda el cuidado del medio ambiente, que en cada uno de los ejes articuladores ustedes puedan proponer actividades o estrategias y a lo mejor no trabajarlo de manera transversal, que de todo es importante, ¿eh? La verdad, yo les digo que esa es como la base de lo que ustedes pueden crear. Me decían, ¿por qué no agregas de una vez las actividades? Como ya lleno, ¿no? Le digo, no, pues es que es la esencia de lo que tú le vas a dar. Yo te trabajo todo lo administrativo, lo pedagógico y didáctico, pero ya en el proceso de desarrollo de las actividades, pues es donde nosotros usamos la creatividad y que en base a ello, pues podemos trabajarlo y sobre todo darle nuestra esencia y nuestro estilo, maestros. ¿Alguna otra pregunta, maestros? Adelante con confianza. ¿Qué dicen? La que nadie se atreve a hacer y cómo le hacemos para tenerlo. Bien, nosotros trabajamos por medio de un grupo de nuestra asociación que es MIDES, que es de acá de Michoacán, Michoacán Deporte y Salud, y en ese grupo es donde compartimos de manera altruista, les digo, no tenemos como que una cuota. Compartimos porque nos gusta trabajar, pero pues también por ahí a veces queremos pues que nos apoyen, ¿no? Compartiendo también material, compartiendo mismo trabajo que sugerimos. Y ahorita les voy a compartir el enlace aquí igual en el chat de, del Zoom para que lo observen. Ese enlace les da al grupo de WhatsApp que nosotros tenemos y en ese grupo estamos compartiendo la información